A lo largo de los siglos, los imperios han surgido y colapsado, los reinos han florecido y desaparecido, pero una nación, pequeña en tamaño pero colosal en significancia, ha permanecido en el centro de la profecía, la historia y la controversia: Israel. Desde los antiguos profetas que proclamaron visiones de restauración hasta los conflictos modernos que estallan en el Medio Oriente, Israel se erige como una clave para entender el plan de Dios para la humanidad. No se trata simplemente de tierra o política, se trata de un pacto, de profecía, de redención. Una pregunta resuena a través de las generaciones: ¿regresará Israel al que traspasaron? La restauración de Israel y su conversión a Jesucristo no es solo otra nota al pie en la escatología bíblica. Es el eje central de la agenda de Dios para los últimos tiempos. Las Escrituras declaran que, aunque el pueblo judío rechazó al Mesías cuando vino por primera vez, su historia no termina ahí. Romanos 11:25 revela un misterio divino. El endurecimiento de Israel es temporal y solo durará hasta que se complete el número total de gentiles. Entonces, el velo se levantará. Cuando Jesús vino, cumpliendo cada profecía mesiánica, desde nacer en Belén hasta sanar a los ciegos y resucitar a los muertos, no fue abrazado por los líderes de su propio pueblo. En cambio, fue condenado, burlado y crucificado. Y peor aún, durante generaciones, muchos rabinos han perpetuado enseñanzas que retratan a Jesús como un engañador, un blasfemo o algo peor. Según algunos escritos talmúdicos, nació de adulterio, practicó brujería y llevó a Israel por mal camino. Estas afirmaciones no solo son trágicas, sino que confirman lo que el apóstol Pablo llamó un endurecimiento parcial. Pero el corazón de Dios no se ha enfriado. Su pacto con Abraham, Isaac y Jacob permanece. El reloj profético, aunque pausado, sigue tic-tac, y se acerca un tiempo en que la ceguera de Israel será removida. Zacarías 12:10 prevé ese momento glorioso: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán». Sin embargo, antes de que llegue este despertar, la profecía nos dice que surgirá un falso, el anticristo. Aparecerá como el líder que el pueblo judío ha esperado durante mucho tiempo, una figura carismática que trae paz a la región, autoriza la reconstrucción del tercer templo y restablece el culto sacrificial. La comunidad ortodoxa, aún anhelando un Mesías político que restaure la gloria de Israel y reviva el sistema mosaico, lo recibirá. Pero no se darán cuenta de quién es realmente hasta que sea demasiado tarde. Daniel 9:27 proporciona un detalle escalofriante. La profecía de las 70 semanas, cada semana representa 7 años, describe cómo el anticristo confirmará un pacto por una semana, permitiendo que se reanuden los sacrificios y las ofrendas. Pero a la mitad, a los 3 años y medio, traicionará a Israel. Pondrá fin a los sacrificios y establecerá en el lugar santo lo que Jesús mismo llamó la abominación de la desolación. Este evento marcará el comienzo de la gran tribulación, el período de sufrimiento más intenso que el mundo haya conocido. Jesús advirtió en Mateo 24:21, «Porque entonces habrá gran angustia, sin igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás». El anticristo, ya sin esconderse tras la diplomacia, revelará su verdadera naturaleza, exigirá adoración, se proclamará Dios y declarará la guerra contra los santos. Pablo lo confirma en 2 Tesalonicenses 2:4, escribiendo que el hombre de pecado se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Este acto satánico de profanación será la gota que colme el vaso. En ese momento, muchos en Israel despertarán de su letargo espiritual. Las escamas caerán de sus ojos. Aquel que pensaban que era su redentor será desenmascarado como un tirano, y sus corazones se quebrarán. Esta revelación no será meramente política, será espiritual. El remanente fiel comenzará a clamar, no por un libertador militar, sino por el verdadero Mesías, el que traspasaron. Este profundo duelo nacional
desencadenará una efusión sobrenatural del Espíritu Santo, tal como profetizó Zacarías. El pueblo llorará como por un hijo único. Será un momento de angustia divina y arrepentimiento santo, pero la historia no termina en tristeza. La hora más oscura dará paso al amanecer más glorioso, porque justo cuando toda esperanza parezca perdida y Jerusalén esté rodeada por ejércitos de todas las naciones, como se profetizó en Zacarías 14:2, los cielos se abrirán. El Hijo del Hombre, el Rey de la Gloria, regresará, no como un siervo sufriente, sino como el Rey conquistador. Zacarías 14:3 declara: entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como pelea en el día de la batalla. Jesús descenderá al mismo lugar desde donde ascendió, el monte de los olivos. Y cuando sus pies toquen la tierra, la montaña se partirá en dos, creando un valle para que el remanente escape. El Señor hará un camino donde no lo había. La liberación llegará. Con furia divina, Cristo destruirá los ejércitos del anticristo. El engañador que exigió adoración será derribado, derrotado por el aliento de la boca de Jesús y el resplandor de su venida. El trono de David será establecido en Jerusalén, no simbólicamente, sino literalmente, y el mundo entero será testigo de la entronización del verdadero rey. Zacarías 14:9 resuena con esta verdad: el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un solo Señor, y su nombre será el único nombre. Desde ese momento, Israel será restaurado no solo políticamente, sino espiritualmente. Los huesos secos de la visión de Ezequiel cobrarán vida. El velo será arrancado. El pacto se cumplirá en Cristo. No habrá más dudas, no más rebelión, solo adoración. El renacimiento espiritual de Israel no será una mera reforma religiosa. Será el cumplimiento de pactos antiguos, promesas largamente esperadas y declaraciones divinas que han resonado a través de los corredores de la historia. Desde el llamado de Abraham hasta la separación del Mar Rojo, desde los exilios hasta el regreso, todo ha señalado hacia un momento culminante, cuando Israel, quebrantado y humilde, levante sus ojos y vea al que traspasaron, Jesús, Yeshua, el Cordero de Dios, el León de Judá. En esa hora, el remanente judío, aquellos que hayan sobrevivido a la tribulación, la persecución y el asedio, se convertirá en el pueblo más fiel sobre la faz de la tierra. Su adoración ya no serán rituales ligados a la ley, sino expresiones de espíritu y verdad. Su lamento se convertirá en danza. Sus cilicios serán reemplazados por vestiduras de justicia. Serán un testimonio de la fidelidad de Dios. El profeta Ezequiel previó este cambio dramático. En el capítulo 36, 26, 27, Dios declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ustedes y los moveré a seguir mis decretos. Esto no es solo un avivamiento, es un renacimiento, es resurrección. Lo que estaba muerto cobrará vida. El valle de huesos secos descrito en Ezequiel 37 se convertirá en una nación viva y respirante. El aliento de Dios los llenará y se levantarán como un ejército extremadamente grande, no para hacer la guerra, sino para adorar, no para conquistar naciones, sino para servir como luz para ellas. Israel finalmente cumplirá su llamado original, ser una nación de sacerdotes y una bendición para todos los pueblos. Isaías también previó este tiempo. En el capítulo 2:3 escribe: en los últimos días, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes, y todas las naciones fluirán hacia él. Jerusalén ya no será una ciudad de conflicto, sino la capital de la paz. Desde allí, Jesús reinará. La ley saldrá de Sión, y la palabra del Señor desde Jerusalén. Los líderes internacionales ya no discutirán sobre fronteras y estatus. El rey se sentará en su trono, y su justicia será perfecta. No habrá más guerras, porque el príncipe de la paz reinará. Como declara Isaías 2:4, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no levantarán espada contra nación, ni se entrenarán más para la guerra. Esto no es una utopía,
Es el reino de Dios en la tierra, el tan esperado reinado milenario de Cristo. 1000 años de paz, justicia y gobierno divino. Durante este período glorioso, Satanás estará atado. La maldición sobre la tierra será levantada. Incluso la naturaleza se regocijará. Como dice Isaías en el capítulo 11, el lobo vivirá con el cordero, y un niño pequeño los guiará. El desierto florecerá como una rosa, las cosechas crecerán en abundancia, la justicia fluirá como un río, y el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. En este reino, Israel tomará su lugar, no con arrogancia, sino con gratitud. El pueblo que una vez estuvo disperso entre las naciones, ahora estará reunido. Los desterrados serán bienvenidos, y aquellos que una vez maldijeron el nombre de Jesús, ahora lo predicarán con pasión y lágrimas. Los mismos que rechazaron la piedra angular, ahora serán los pilares de un nuevo templo, no hecho de piedra, sino de corazones vivos. Y sin embargo, esta restauración no es solo para Israel. Será un testimonio para las naciones. Los gentiles que una vez despreciaron al pueblo judío, verán su transformación y se maravillarán. Como escribe Pablo en Romanos 11, 12 y 15, si su transgresión significa riquezas para el mundo, ¿cuántas mayores riquezas traerá su plena inclusión? Porque si su rechazo trajo reconciliación al mundo, ¿qué será su aceptación sino vida de entre los muertos? El Evangelio no perderá poder, por el contrario, será magnificado. La unidad de judíos y gentiles, bajo un solo Mesías, revelará la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 2 habla de esta unidad. Él ha hecho de los dos grupos uno solo y ha destruido la barrera. Su propósito fue crear en sí mismo una nueva humanidad. En el reino de Cristo no habrá división, no habrá racismo, ni orgullo, ni superioridad. Solo adoración, solo reverencia, solo gozo. ¿Y qué del templo? Los capítulos finales del profeta Ezequiel describen un templo futuro, uno mucho mayor que el de Salomón o Herodes. En el capítulo 43:2 escribe: «Vi la gloria del Dios de Israel viniendo del este, y la tierra resplandecía con su gloria». La presencia de Dios, que una vez abandonó el templo debido al pecado, regresará, pero esta vez no será temporal, será eterna. La ciudad será llamada Yahweh Shammah. El Señor está allí. Imagina un mundo donde Jesús reina en gloria visible, un mundo donde la verdad no se debate, sino que se celebra, un mundo donde la justicia no se compra, sino que fluye libremente, un mundo donde Israel camina en humildad y santidad, un mundo donde las naciones acuden a Jerusalén para adorar al Rey. Pero hasta ese día, observamos, oramos, proclamamos, porque la historia de Israel no ha terminado, está desarrollándose. Cada guerra, cada tratado, cada movimiento en el monte del templo, cada llanto en el muro occidental, es parte de la narrativa divina. Y aunque muchos no lo vean, las Escrituras se están cumpliendo con una precisión asombrosa. Querido oyente, el tiempo es corto. Las señales son claras. El regreso de Jesús se acerca. Y la pregunta permanece: ¿estamos listos? ¿Estamos orando por la paz de Jerusalén? ¿Estamos apoyando los propósitos proféticos de Dios? ¿Estamos acercándonos a nuestros amigos judíos, no con arrogancia, sino con amor y verdad? El día vendrá cuando sus ojos se abrirán, pero ¿quién caminará con ellos mientras tanto? Seamos de aquellos que entienden los tiempos. Seamos centinelas en la muralla. Amemos a Israel, no por razones políticas, sino bíblicas. Honremos el pacto de Dios, bendigamos a su pueblo y esperemos ansiosamente el día en que el velo sea levantado y toda rodilla se doble. Y cuando llegue ese día, cuando Cristo regrese en gloria, cuando el monte de los olivos se parta, cuando las naciones tiemblen y los fieles se regocijen, que estemos entre aquellos que clamen: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». La restauración de Israel no es una teoría, es una promesa. No solo un capítulo en la profecía, sino el acto final de la historia tal como la conocemos. Y en el centro de todo no está la política ni la religión, sino una persona: Jesús, el que fue traspasado, el que fue rechazado, el que está regresando. Reinará desde Jerusalén, su nombre será exaltado,
y su pueblo, judíos y gentiles, adorará como uno solo. El Rey está viniendo.